Esta noche, el hombre más rico del planeta, Carlos Slim, poseedor de una fortuna de más de 50 billones de dólares. Creo que todo hombre con privilegios tiene también responsabilidades. El magnate mexicano nos dice cómo lo ha logrado, cómo se mantiene y el final de sus miedos por su seguridad. Viajamos con un cuerpo de seguridad. Y aunque no lo creáis, él tiene una vida muy parecida a la de cualquiera de nosotros. Os mostraré a un humilde magnate sin pretensiones, el extraordinario Carlos Slim, a lo largo de la siguiente hora aquí, en directo con Larry King. Es un honor darle la bienvenida a En Directo con Larry King a Carlos Slim, el número 1 de la lista Forbes del 2010, de los hombres más ricos del mundo, y tenemos el honor de darle la bienvenida en nuestro estudio aquí en Los Ángeles. ¿Cómo te sientes ser el número 1? Muchas gracias por la invitación, Larry. Es un placer. No existe ninguna diferencia, antes, durante o después. Eso no es importante. Lo que importa es lo que estás haciendo y cómo operas las compañías que diriges y el manejo de las inversiones que incluso el sector público tiene en estas compañías. Entonces, ¿no es algo que te haga sentir particularmente orgulloso? No, no se trata de un campeonato, no se trata de una competición. La competencia está en el sector en que te desenvuelves con las otras compañías. No se trata de buscar establecer algún tipo de récord en estas cuestiones. Cuando alcanzaste la primera posición entre los hombres más ricos del año en marzo, se te atribuía una suma de 53 billones y medio de dólares. En realidad no me preocupo acerca de las cantidades. Lo que ellos hacen es calcular el monto de las inversiones que realizamos en las compañías que dirigimos. Existe un precio de mercado, el cual es muy volátil, cambia con mucha facilidad cada momento y no puedes mantenerte evaluando, haciendo balances al respecto. De lo que debes preocuparte es de la operación y desarrollo de los negocios, las inversiones en las compañías, la tecnología que estás usando, las áreas en que estás y cómo las estás administrando. ¿En cuántas compañías estás involucrado? Bueno, en primer lugar están las compañías principales, las cuales a su vez se encargan de muchas otras subsidiarias, como una manera formal de administrarlas. Estamos en el mercado financiero, a través de una compañía financiera, lo cual significa un servicio financiero completo, banca de inversión, banca comercial y aseguradora. Hace 3 o 4 días se cumplieron 45 años desde que fundé esta compañía. Estamos involucrados en telecomunicaciones, en toda Latinoamérica y Estados Unidos, donde también operamos, y tenemos otro grupo empresarial, dedicado a las ventas al por menor y minería principalmente, así como otros sectores de la industria. ¿Cómo consigues mantenerte por encima de todo esto? Bueno, ¿cómo diriges o cómo te mantienes a la cabeza de las cosas que tú mismo realizas? Creo que cuando estás metido en el negocio, antes que otra cosa, necesitas conocer el negocio. Y después de que lo conoces, los números te dicen qué es lo que está pasando. Puedes saber a través de los números si las cosas van bien o no. Realizas comparaciones con tus competidores. Buscas referencias mundiales para adquirir la mejor referencia internacionalmente y dar seguimiento al negocio, no necesariamente yendo a la planta, si por ejemplo se trata de una compañía industrial. Es bueno estar en los mercados para saber qué está pasando, qué es lo que la gente está pensando, pero con los números puedes darte cuenta de muchas cosas, te guían. Siempre has sido bueno con los números. Sí, creo que algunas personas son muy buenas con las letras y otras lo son con los números. Puedes tratar con los números de distinto modo, leerlos y entender qué está pasando con una compañía. Se estima que tú y tu familia controláis más de 200 compañías y que eres el empleador más grande del sector privado en México. Estando en control de tantas cosas, ¿sientes tener una enorme responsabilidad? Sí, creo que todo aquel hombre con privilegios tiene también responsabilidades. Y todo aquel que tiene claras sus responsabilidades posee también compromiso. De lo que se trata todo esto es de responsabilidad y compromiso. Compromiso y responsabilidad, no solo para mí y mi familia, sino también todo el equipo administrativo, tienen la responsabilidad de saber la importancia de lo que estamos haciendo. Y al final del día,
entender que estamos administrando temporalmente toda esta riqueza. Pues un día tendremos que morir y no nos llevaremos nada de esto. Necesitamos crear este sentido de responsabilidad. ¿Cuántas personas trabajan para ti? Me parece que ahora deben ser alrededor de 250.000 personas. ¿Contando a todos? En Latinoamérica, en México y Latinoamérica. ¿Cómo empieza todo esto? Cuando era muy joven, quizás 12 años, empecé a realizar inversiones. ¿Con 12 años? Sí, quizás un poco antes. Primero abrí una cuenta bancaria. Era un menor de edad cuando abrí mi primera cuenta bancaria, pero me di cuenta que no haría dinero de esa manera. Entonces compré algunos bonos, que hasta donde entendía, se duplicarían en 10 años. Creo que eran al 10%, y fue entonces que comprendí el concepto de interés compuesto en aquellos días. Y me parece que fue a los 13 o 14 años que compré algunas acciones. Así continué, realizando inversiones, y fue mi padre, que para ese entonces ya había sufrido algunos infartos. Él nos enseñó a tener orden con el dinero. Como decimos en México, me daba mi domingo, lo cual significaba tener dinero para gastar en la semana, una pensión. Nos pedía que escribiéramos en una pequeña libreta cuáles eran nuestros ingresos y cuáles nuestros gastos. Creo que era ordenado. Nunca me hizo falta el dinero. Mi familia solía tener dinero cuando nací. Teníamos una gran casa. Mi padre trabajaba mucho. Para 1920 ya era un hombre muy rico. Tú naciste en la riqueza. Sí. Pero lo llevaste mucho más allá. Sí. Carlos Slim es dueño de uno de los hoteles más antiguos en México, el Hotel Genip. He aquí un paseo por este hotel. Una pequeña reseña, para después profundizar mucho más en esto. El imperio en el área de las telecomunicaciones, Telmex, adquirida en 1990, cuando México empezó a privatizar su industria nacional, una década después, un líder en el negocio de telefonía celular, América Móvil, es una de las compañías más grandes de toda Latinoamérica, así como la cadena de restaurantes Sanborns. Es una de las más grandes en el país, incluyendo uno de los bancos más importantes en México, una aerolínea, una compañía minera, hoteles, compañías de seguro, compañías constructoras, una embotelladora, una compañía manufacturera de cigarros, una inmobiliaria, etc. ¿Estás pensando siempre en adquirir? No. Algunas de las compañías que has mencionado ya no son mías. La embotelladora fue en 1965, cuando apenas empezaba. Ya no estamos en el negocio de las embotelladoras. Vendimos también el negocio del tabaco a nuestros socios y estamos concentrándonos, pues, a lo largo de estos 45 años, dependiendo de las circunstancias, nos hemos involucrado y hemos tenido la oportunidad de adquirir algunos negocios. Y con el tiempo, nos hemos enfocado un poco más en aquellos que creemos que tienen mayor potencial de desarrollo, con mayores inversiones y administración. Pero algunos de estos negocios salían de la línea en que procuramos mantenernos. Nos involucramos por ciertas razones particulares. Por ejemplo, en 1982 hubo una gran crisis en México y nadie estaba invirtiendo. Así que nosotros invertimos en muchas áreas, en papel, llantas para automóviles, autopartes, aluminio, conversión del cobre. En la actualidad estamos más enfocados. Vendimos el negocio de las llantas y la industria de químicos que adquirimos también, en 1982. Como te decía, nos estamos enfocando en las telecomunicaciones, finanzas, minería, en las grandes tiendas. ¿Tienes alguna área preferida? Es una buena pregunta. Por eso te la hago. Tengo una que es examinar. Ese es mi trabajo. Hoy en día mi trabajo tiene objetivos.
principalmente en todas las fundaciones, las cuales representan mi mayor reto. En esta etapa de mi vida, mi gran reto es usar las fundaciones, ayudado por los esfuerzos de nuestras compañías, para intentar realizar cambios en nuestros países de Latinoamérica. En cuanto a la orientación de los negocios, para la generación de ganancias, estoy enfocado en el desarrollo de inmuebles, pero principalmente en minería. En otras áreas como las finanzas y las telecomunicaciones, sigo la pista de lo que sucede, pero no soy parte de la junta, no estoy involucrado en la operación, no sigo el día a día de lo que sucede. ¿Pudo tu padre atestiguar tu éxito? No. Mi padre falleció cuando tenía 13 años de edad. Yo era muy joven. Él sabía lo que estaba haciendo, y estaba muy contento con ello. Él abrió su tienda para hacernos aprender. Su primera compañía abrió en 1911 y cerró el negocio por alguna circunstancia en agosto de 1929, debido a la Gran Depresión de 1929. No, antes de la depresión. No fue esa la razón, y no creo que él supiera que algo así estaba por venir. No sé por qué cerró el negocio en el 29. Yo nací en 1940. Y él abrió un negocio para intentar enseñarnos acerca del comercio, que es lo que él sabía hacer. ¿Cuántos erais? Somos 6. 3 mujeres, 3 hombres. Yo soy el quinto. Ahora solo quedamos mi hermano más grande y yo. Somos solo 2 ahora. Y yo también tengo 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Educas a tus hijos de la misma manera en que tu padre te educó? Sí. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Su padre emigró a México desde el Líbano. ¿Es correcto? Sí. Así que, ¿es Slim un nombre libanés? No del todo. El origen del nombre está compuesto de algunas palabras, que denotan su significado y procedencia, pero es el nombre de mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo. Antes de eso no sé nada al respecto. ¿Se casó tu padre con una mujer mexicana? Mi madre nació en México, pero era de origen libanés. Ella nació en 1902, el mismo año en que mi padre llegó a México cuando tenía 14 años de edad. Fue una coincidencia que llegara a México en 1902, el mismo año en que mi padre llegó a México cuando tenía 14 años de edad, el mismo año en que nació mi madre en Parral, Chihuahua, un estado al norte del país. ¿Hubo algún evento en tu vida, algún suceso importante que te llevara de millonario a billonario? No. Yo creo que se debe al trabajo y a la reinversión, inversión y reinversión. Mi padre solía decir que el dinero que salía de la compañía se evaporaba. Creo que a lo que él se refería era a la reinversión de capital. Esa es una de las cosas que hacemos. Por otra parte, mantenemos la austeridad en los buenos tiempos. Cuando hay algún negocio que reporta muy buenas ganancias, no enloquecemos y empezamos a hacer gastos innecesarios o a gastar en lujos. Nosotros no tuvimos nunca oficinas corporativas, sino hasta ahora. Yo creo que es de este modo que sucede algo así. Los grandes sucesos, como el del 82, tenía ya varios años haciendo negocios. Contaba con el capital, y debido a las circunstancias favorables, pude comprar muchas cosas. Fue una locura, pues todo el mundo estaba vendiendo en un año que fue muy difícil debido a la crisis provocada por la deuda externa en nuestro país, pero también, si recuerdas, las tasas de interés se fueron al 21%. La inflación era de 2 dígitos en los Estados Unidos. Paul Volcker, que estaba en la Reserva Federal de Estados Unidos, puso la tasa de interés tan alta que todo aquel con una pequeña deuda se vio en problemas. ¿Eso pasó contigo? No, eso pasó con nuestro país, que tenía una gran deuda externa, y el presidente, junto con su gobierno que atravesaban por todo esto, nacionalizan el sistema bancario. Fueron 3 meses de una crisis muy dura que repercutió en el 84 y 85. Debe ser la cosa más difícil para un hombre que lo posee todo, no dar todo a tus hijos. Bueno, cuando dices todo, ¿te refieres a cosas materiales? Sí, por ejemplo, tu hijo pequeño se hace consciente de la riqueza, se acerca a ti y te dice: «Papá, dame $1000».
Cuando tu hijo pequeño se acerca a pedirte $1000, es porque no has sabido educarlo bien. Porque, ¿qué niño puede acercarse a pedirte $1000? No, mis hijos no. Yo hago muchas cosas. Primero que nada, mis 3 hijos dormían en la misma cama, quiero decir, en la misma habitación, y usaban el mismo baño, tanto mis 3 hijos como mis 3 hijas. ¿Por qué? Ellos se llevan entre sí alrededor de 14-15 meses de diferencia en edades, y creo que necesitaban aprender a convivir juntos, no tener cada uno su propio baño, su propia habitación. Necesitaban aprender a compartir, a organizarse. Cuando iban conmigo, iban los 3 juntos en el coche, y no se preguntaban quién iría conmigo delante. Se organizaban para ir uno cada semana adelante conmigo, para evitar problemas entre ellos. Podían discutir y tener diferencias entre ellos, pero nunca nada demasiado importante. Quererse los unos a los otros. Creo que es muy importante enseñarles a tus hijos a quererse unos a otros, pues el mejor amigo que pueden tener son el uno para el otro. ¿Es difícil no darles todo? No. Cuando estás convencido de lo que haces y lo que necesitas hacer, no es difícil, pues sabes que darles algo que no es bueno para ellos, para su educación, para su felicidad, no es justo para ellos. En enero se abrirán las puertas del Museo Sumaya. He aquí un vistazo de cómo lucirá. La mayoría de la gente probablemente se imagina que el hombre más rico del mundo vive en una grande y lujosa mansión. Carlos Slim abrió las puertas de su casa a nuestras cámaras de Larry King en directo, y su estilo de vida es sorprendente. Mirad. Bienvenidos a México. Y bienvenidos a mi casa. Tengo cerca de 40 años viviendo aquí. Es interesante, pues aquí tenemos las habitaciones, que solían estar en el piso de abajo. Ahora están ubicadas aquí arriba, aunque todos mis hijos estén casados ya. Y aquí es donde todos nos reunimos. Y es interesante, pues o estás en tu cuarto o estás aquí reunido con los demás. Es un espacio para estar juntos, y puedes darte cuenta que no es tan amplio. No puedes perderte un espacio como este. Yo disfruto mucho más de casas no tan grandes en su interior. Me gustan los jardines grandes, amplios, árboles. Eso es lo que me gusta, los exteriores. ¿Perdiste a tu mujer hace algún tiempo? Sí, en 1999. Es ella la que iba a perderme, pues estuve muy enfermo en 1997. ¿Por qué vives tan modestamente? No vivo modestamente. Podrías tener una casa 10 veces más grande que esa. ¿Y qué hago yo con una casa 10 veces más grande? Me perdería en ella. Cualquiera se perdería en ella. Como dije, prefiero los espacios abiertos, los jardines, los árboles. Además, cuando vives en una casa tan grande, no ves nunca a tu familia. No se encuentran nunca. Y mi mujer y yo tratamos de fundar esta familia en la convivencia. ¿Para qué necesitas ese gran espacio? Cuando era soltero, mi casa y la de mi mujer eran más grandes que nuestra casa. No tengo ningún interés en tener algo más grande. ¿Cuál es tu objetivo con el dinero? Creo que el dinero no es el objetivo. La meta es hacer crecer las compañías, desarrollarse, ser competitivo, estar en diferentes áreas, ser eficientes, tener un gran equipo humano abierto dentro de las compañías, buscar el desarrollo humano de la gente dentro de esas compañías, porque no puedes hacer nada sin capital humano y sin un equipo humano. Tú hablabas de cuánta gente trabajaba con nosotros, y están los directivos, que son cruciales en ese aspecto, y que habiendo empezado a trabajar en la compañía, han podido desarrollarse y escalar a posiciones de administración. Y ahora la meta es, por un lado, reinvertir la riqueza para crear más riqueza. El fruto de la riqueza son los ingresos, y es importante desarrollar la distribución del ingreso.
La distribución del ingreso se da principalmente a través del trabajo, las inversiones de los gobiernos y las inversiones sociales de los gobiernos. Y esa es la ecuación. Creo que es el trabajo, el dinero proveniente de los impuestos que pagamos para salud, educación y otros servicios de asistencia social, pero principalmente de la nutrición de la mujer embarazada, salud y educación como una base muy importante. Pero al final del día, el trabajo es lo más importante. Mientras mejor educación tengas, serás una mejor alternativa. Tendrás mejores ofertas para realizar distintos trabajos. Tú estás muy involucrado en la educación de las personas. Lo sé porque yo hablé para todos esos estudiantes. Das becas cada año, ¿verdad? Sí, así es. ¿Es difícil ver toda la pobreza que hay en México? Es difícil, pero estoy convencido que toda esta pobreza en México y Latinoamérica, así como está pasando en China, es la oportunidad para crecer, es la oportunidad para invertir, para la actividad económica y hacerse cargo de la pobreza. Es la mejor inversión que alguien puede hacer en cualquier sitio. Un asunto de justicia social para convertirse ahora en una necesidad económica. Necesitas integrar a toda esta gente que se encuentra en una pobreza marginal a la modernidad, al mercado. Eso es muy importante, pues tenemos este potencial para crecer, para invertir. Solo tenemos una hora para compartir y buscaremos que sean muchas más con este increíble e ilustrado ser humano y lo que ha conseguido para sí mismo y la gente de su alrededor. ¿Cuánto dedicas a la filantropía? Bueno, procuramos no hablar del presupuesto. Evitamos decir, este año invertiremos $100 o 100 millones. Intentamos localizar cuáles son los problemas que necesitamos atacar y entonces ponemos solo el dinero que es necesario para ello. Las fundaciones para las que hemos hecho donaciones, que deben ser como 6 billones de dólares, pero lo importante es la combinación de las fundaciones con las compañías en cierto momento, en ciertos programas y los voluntarios que participan. Pero no ponemos el dinero en las fundaciones, porque, por ejemplo, en las fundaciones mexicanas no hacemos donaciones deducibles de impuestos. La mayor parte de las donaciones que hacemos no son deducibles de impuestos, y el dinero que reciben las fundaciones no puede ser gastado fuera de México. Nosotros estamos interesados en hacer aportaciones en toda Latinoamérica. Sí, tenemos programas y ponemos en estos todo aquello que sea necesario. Digamos, por ejemplo, en cirugía. Hacemos cirugías en todo el país. Empezamos con 2.000 hace algunos años, hace más de 15 años. Ahora hacemos 120.000 por año. ¿Cirugías? Sí, cirugías. Y hacemos tantas como nos es posible. Es una asociación con la Academia Nacional de Cirugía. Los médicos ponen su tiempo, el gobierno sus centros de salud y nosotros ponemos las herramientas, los materiales y los gastos para transportar a los médicos. ¿Qué hay acerca del arte? Estás construyendo un extraordinario museo en honor a tu mujer, que abrirá a finales de enero. ¿Siempre fuiste un coleccionista? No, no siempre. Mi mujer fue siempre muy sensible al arte, muy sensible a todo, pero especialmente en el arte. Empezamos en nuestra luna de miel en 1966, cuando fuimos a Europa y visitamos los museos, y ella se quedaba contemplando algo, y yo intentaba participar, pues ella sentía muy profundamente aquello que contemplaba. Y fue entonces que compré una colección importante de arte colonial mexicano. Después empecé a notar que en México no había museos con arte internacional. Principalmente había arte prehispánico, colonial y mexicano. De esa manera empecé a comprar arte europeo, que en aquel entonces era muy asequible, no tan caro como lo es ahora. De esa manera empecé a comprar arte europeo, que en aquel entonces era muy asequible. Tenemos 16 años con el museo, y ahora estamos abriendo uno nuevo. Tú posees una de las colecciones más grandes en el mundo, ¿lo sabías? Tenemos una buena colección, creo yo. Tenemos impresionistas, grandes maestros. Tenemos también muchas cosas como monedas de oro y plata de México.
Es muy variada. Carlos posee una impresionante colección de arte. Mirad. De regreso con Carlos Slim, también mantiene el hogar de su infancia. Echemos un vistazo desde dentro. Hola Larry, esta es la casa de mi familia. Tiene alrededor de 65 años de antigüedad, tal vez un poco más. Como puedes ver, tenemos esos techos. Tienen 70 años y nunca hemos tocado la pintura. Esa es la foto de mi padre cuando tenía solo 32 años de edad. Aquí está toda la zona de convivir juntos, y para los amigos, y arriba están las habitaciones. Mi mujer y yo preferimos casas más pequeñas. Preferimos esta casa porque tú estás mucho tiempo en tu cuarto, pero cuando salgas de este, vienes a reunirte con la familia. Esa es mi boda hace años, como 44 años. Esa pianola de ahí, yo la toco, porque si mueves los pies, toca sola. Esta biblioteca incluso tiene una mesa de juego. Este soy yo. Yo soy el quinto de la familia. Ellos son mis dos hermanos mayores y yo. Yo sigo cenando todos los lunes con mis hijos y algunas veces también mis nietos vienen, cuando no van muy temprano a la escuela. Yo creo que eso es lo más importante. La familia, las conversaciones, viviendo juntos y disfrutando juntos, estando en contacto entre nosotros muy frecuentemente. Yo creo que todo esto es más importante que vivir en un lugar donde te pierdas tú solo. Y tal vez sea así porque mi mujer y yo tuvimos una casa grande cuando éramos solteros. A veces cuando no tienes nada, estás buscando tener cosas. Y cuando buscas tener cosas, siempre pides más y más y más. Y te vuelves insaciable con las cosas. Y creo que es una manera equivocada de vivir. Una casa con un significado especial para ti. Sí, hemos tenido esta casa desde hace muchos años. Mi madre falleció en el 84, y es como si hubiesen pasado 65 o 70 años desde entonces. Tú la visitabas mucho. Sí, algunas veces voy a comer, y algunas veces voy. Incluso pasamos la Navidad aquí a menudo. Y sí, voy para allí. ¿Necesitas mucha seguridad? Con todo lo que oímos acerca de México, la violencia y las drogas, quiero decir, ¿serías un objetivo? Bueno, ningún miembro de mi familia ha tenido problemas con eso. ¿Ninguno? Ninguno de mis hijos, ni yo, pero sí que nos movemos con seguridad, sí. Pero si podemos, yo voy al centro de la ciudad y camino por las calles. ¿Conduces un coche? Sí, conduzco mi coche. Y vas a las construcciones de todos esos lugares. Puedes hacer tu vida casi normal. Tus hijos van a la escuela. Todos los hombres de negocios, la mayoría de los hombres de negocios siguen viviendo en nuestro país, siguen trabajando en nuestro país, con nuestras familias, que es muy importante. ¿Tus hijos fueron a escuelas públicas? No, fueron a escuelas privadas. ¿Tienen que hacerlo? No, bueno, cuando es educación básica, regularmente. Yo fui a una escuela privada, hasta la preparatoria. Pero luego fui a la Universidad Nacional, una escuela pública que es una gran universidad. Para mí la mejor, en donde no solo aprendes temas académicos, sino además aprendes sobre la vida. Carlos Slim es ingeniero, ¿verdad? Sí, ingeniero civil. Carlos Slim es también un fanático del béisbol. ¿Desde hace mucho? Sí, cuando era muy joven, apenas un niño, había un béisbol excelente en México. La Liga Mexicana. Sí, la Liga Mexicana en los años 40, cuando había gente de las grandes ligas. También gente de la Liga Negra, pues no jugaban en los Estados Unidos. Había realmente grandes jugadores en México. Eres un fanático de los Yankees, ¿no? Sí. ¿Me puedo quitar la chaqueta?
Claro, he tenido muchos miedos en la vida, y este es uno de ellos, que tú vinieras y te quitaras la chaqueta, y estamos pasmados. No, no, yo soy un gran admirador tuyo, y solo deseo ser más empático contigo. Pero, me hablabas acerca de los Yankees. Sí, yo era muy pequeño cuando vi la película de Baby Ruth, que fue grandiosa, y esa otra de Lou Gehrig, con Gary Cooper, que anunciaban por la radio, donde también actuaba Joe DiMaggio. Esa fue la época en que los Yankees y los Dodgers hicieron grandes temporadas en la Serie Mundial durante muchos años. Casey Stengel fue una época fantástica. ¿Quisiste alguna vez comprar un equipo? No, yo prefiero disfrutarlo. Creo que si compras un equipo, lo verás como un negocio y entonces no lo disfrutarás. Sí, probablemente se convertiría en un negocio para ti. Sí, y yo prefiero disfrutarlo. La familia sigue siendo lo más importante, ¿cierto? Lo es, y por mucho. Así que, ¿qué es aquello que te motiva? Cuando tienes todo lo que necesitas, cuando puedes comprar cualquier cosa que ves, ¿qué te impulsa a seguir adelante? Yo creo que... No preguntas el precio de las cosas, ¿cierto? Sí, por supuesto. Necesito saber qué es lo que está ocurriendo, sin importar si voy a comprar o no. Necesitas mantenerte informado. Pero creer que las cosas compran la felicidad es una locura. Que la felicidad se obtiene al adquirir muchas cosas materiales, tener 20 o 30 automóviles, último modelo o 40 relojes. Creo que eso no es felicidad. Cuando haces algo como eso, quiere decir que tienes algún problema. Como te decía hace un momento, no consigues saciarte. Es como un niño pequeño que tiene un juguete y le das otro y otro. Él no será feliz nunca con ello. El niño querrá cada vez más juguetes y no sentirá interés alguno en jugar con esos juguetes. Esa no es la forma de ver la vida. Pero creo también que en el área profesional, como un hombre de negocios, la familia no es un obstáculo, sino un soporte. La gente puede pensar que se divide, ya sea por familia o negocios, y no creo que sean paradigmas incompatibles, sino complementarios, que se apoyan uno en el otro. Nos quedan algunos minutos. Sabemos que uno de tus principales negocios son las telecomunicaciones. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va todo esto? Televisión, telefonía, internet, ¿hacia dónde se dirige? Esa es una muy buena pregunta. Hace años nos movíamos del caballo a la máquina del vapor y luego a la velocidad de la luz con las telecomunicaciones, a la velocidad del sonido con la aviación, y eso es lo que ha cambiado completamente al mundo. El cambio se ha dado con mucha tecnología. Creo que las telecomunicaciones son el sistema nervioso de la nueva civilización, y lo que estamos buscando es que la gente se mantenga conectada, que pueda realizar muchas actividades gracias a las telecomunicaciones que vienen acompañadas del desarrollo de la computación, que representa un aprovechamiento para la mente humana. Creo que estamos viviendo una nueva gran sociedad, una muy importante y generosa sociedad con muchas virtudes, donde el desarrollo y la economía son sostenibles por el bien común. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? ¿Estás invirtiendo aún en las telecomunicaciones? Claro, el próximo año se invertirán 8,3 billones de dólares solo en telecomunicaciones. Porque la tecnología avanza muy rápido. Necesitas mantenerte a la cabeza. Necesitas mantenerte dando lo mejor. Y lo bueno al respecto es que los precios continúan bajando. Estamos muy orgullosos de que con los servicios de telefonía móvil tenemos una penetración en Latinoamérica del 90%, lo cual es grandioso. Es casi la misma que en los Estados Unidos. Ahora necesitamos conseguir eso en banda ancha. ¿Colocaste un dinero en el New York Times? ¿Aún tienes fe en los periódicos? Creo que tenemos que hacer la diferencia entre las noticias y el papel. Creo que el papel es la herramienta, el vehículo, y la noticia es el contenido. Creo que será cada día más importante dar las noticias y los contenidos a través de los medios electrónicos, como te decía acerca del entretenimiento. ¿Crees que siempre necesitaremos papel? Yo diría que sí, pues yo uso papel. Para mí es difícil no hacerlo. Pero creo que en el futuro
La electrónica crecerá extraordinariamente, no en el futuro. Está creciendo extraordinariamente y cada vez será mayor, mientras que el uso del papel será cada vez menos que en el dólar. Espero que podamos hacer esto de nuevo. Cuando tú quieras, me encanta estar en tu programa. Carlos Slim.